Bienvenidos al Balón de Neto. Antes que nada quería pedirles enormemente que se suscriban a mi canal y dejen su suculento like. En este canal encontrarás la mejor información del mundo del fútbol. El que les habla es Luis Ernesto Grimaldi y sin nada más que decir, continuemos. El fútbol ha perdido a su rey. Pelé, de nombre Edson Arantes do Nascimento, falleció el 29 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, a los 82 años, perdiendo una larga batalla contra un cáncer que se había extendido a varios órganos de su cuerpo. El brasileño, único jugador de fútbol masculino que ha ganado 3 mundiales de la Copa Mundial de la FIFA 1958, 1962 y 1970. Fue una de las figuras deportivas más destacadas del siglo XX. Su talento convirtió a la selección brasileña y a su camiseta amarilla en auténticas referencias mundiales. El individuo que marcó una época haciendo que el fútbol sea mucho más visible y vistoso hoy en día. Todo lo que se ve, Pelé fue el primero en hacerlo y sin ninguna duda es el rey auténtico del fútbol. Un futbolista muy completo y con un talento especial. Pelé se ganó a los aficionados de todos los continentes del mundo. Desempeñó un papel crucial en el crecimiento del fútbol hasta convertirse en el deporte más popular del planeta. Pelé nació en Tres Corações, en el estado de Minas Gerais, el 23 de octubre de 1940. Le pusieron su nombre en honor al inventor de la bombilla, Thomas Edison, pero cuando se registró su nacimiento, el secretario eliminó la letra I, haciendo que su nombre fuera Edson. El apodo de Pelé nació cuando un joven Edson no podía pronunciar el nombre del portero Vilé, que jugaba en su ciudad natal. Siempre decía Pelé. Al principio sus compañeros de equipo se burlaban de la mala pronunciación, sin darse cuenta de lo mítico que se convertiría ese apodo en el futuro. Dicho apodo le sirvió para jugar como portero en sus primeros años de vida, y no lo hacía nada mal. Incluso a algunos les hacía recordar a Vilé, el portero con el que su padre había jugado. Empezaron a llamarlo así hasta que evolucionó a Pelé. Esto conllevó a que el mismo joven tuviera la certeza y la seguridad de que lo suyo era romper las redes de los 3 palos. El oriundo de Minas Gerais no había nacido para evitar los goles, sino para hacerlos. Lo suyo no era arruinar los festejos, sino generarlos. Llegamos al año 1956. Ese mismo año empezó a jugar en el Santos, el equipo que le lanzó al estrellato. Al llegar a las menores del Peixe, le pidieron mejorar su físico y eventualmente era invitado a entrenar con el primer equipo. Así, en septiembre de 1956, debutó en un amistoso ante el Corinthians y lo hizo de la mejor manera, con gol. El año de su aparición en el fútbol profesional fue en 1957. Su primer partido oficial con el plantel absoluto del Santos fue en abril ante Sao Paulo y una vez más demostró que era especial. Hizo un gol en el triunfo de su equipo por 3-1. Finalizó en ese año con 38 partidos y 41 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del campeonato paulista y ser campeón del torneo Río Sao Paulo. Esto le valió ser conocido dentro de la comunidad paulista, mas no aún a nivel nacional. Todo cambió cuando en un torneo realizado en el Estadio Maracaná entre varios equipos brasileños y algunos europeos, el Santos y el Vasco da Gama formaron un combinado en el que figuró Pelé. En el partido debut de dicho campeonato marcó 3 goles, lo que fue su primer hat-trick en su carrera. Jugó también ante el Dinamo Zagreb, Sao Paulo y Flamengo, anotando un gol en cada partido. Por su estirpe goleadora, el joven empezó a ser conocido como la Perla Negra. De corpulencia media y gran habilidad técnica, se caracterizaba por tener potente disparo en ambas piernas y estupenda anticipación le valieron para ser llamado por Vicente Feola, el entrenador de Brasil de aquel entonces. Esto significó su primer convocatoria y formar parte del equipo brasileño de cara al Mundial de Suecia 1958. Dado a que sufrió una lesión en la rodilla derecha previo al Mundial, Pelé se perdió los 2 primeros partidos en el que la canariña venció a Austria por 3-0 y empató sin goles ante Inglaterra. En la Copa del Mundo de 1958 celebrada en Suecia, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia, con 17 años, anotando un gol en la final. Desde ese momento comenzó el legado del rey Pelé.
Pelé también formó parte del equipo que ganó la Copa del Mundo en 1962 y se convirtió en bicampeón mundial de clubes con el Santos. En el club paulista tuvo el lujo de ser parte del gran equipo que conformaba en aquel entonces. El Santos de aquella época ganó 2 finales consecutivas de la Copa Intercontinental ante el Benfica y el AC Milan. Marcó 77 goles con Brasil, un récord que se mantiene hoy en día. Que pudiera jugar tantos años en el Santos sin ser transferido a Europa fue en buena parte porque el gobierno brasileño lo declaró tesoro nacional y el propio club organizó partidos de exhibición en diferentes países durante su estancia en el Peixe. En 1970 se convirtió en el primer y único jugador en ganar 3 títulos de la Copa del Mundo, como miembro de un equipo considerado como uno de los mejores de la historia del deporte, poniendo fin a su vez la existencia de la Copa Jules Rimet, que fue por 40 años el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol. Su fama aumentaría más de lo normal, ya que tras la Copa del Mundo de 1970, dicho mundial se retransmite a colores, siendo el primero en toda la historia de los mundiales. Pelé pasó de jugar de niño con balones hechos de calcetines en la localidad de Bauru a debutar en el Santos a la edad de 15 años. Marcó un gol en ese primer juego y más tarde también alcanzó la gloria con ese club que representó hasta 1974. 2 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales, 5 Copas de Brasil, una decena de campeonatos paulistas. A finales de la década de los 70, Pelé jugó para el Cosmos de Nueva York en Estados Unidos, antes de retirarse en 1977. Su último partido fue un amistoso entre ese club y Santos en octubre del mismo año. Luego de su retiro siguió vinculado al deporte, trabajando como comentarista en televisión y siendo ministro de Deportes de Brasil entre 1995 y 1998. Pelé también fue nombrado atleta del siglo por el Comité Olímpico Internacional en 1999, pese a que nunca compitió en los Juegos porque los futbolistas profesionales estaban impedidos de hacerlo. A lo largo de su carrera, Pelé anotó 1.283 goles, 767 de ellos en partidos oficiales según la Real Estadística Fundación de Fútbol, que reúne estadísticas de fútbol. Tuvo un promedio de 0,9 gol por juego, algo extraordinario hasta el día de hoy. Además de su destreza física y calidad técnica, Pelé destacó por su visión de campo y capacidad para anticiparse a las acciones de sus rivales. Es cierto que el fútbol de aquellos años era muy diferente al actual. Se jugaba a un ritmo más lento, con menor intensidad y más espacio para los creadores como Pelé. Pero en esos tiempos los futbolistas profesionales enfrentaban retos peculiares. Los campos de juego eran más irregulares, la preparación física era menos desarrollada y los defensas más rudos. A veces se lanzaban directamente a sacar del partido a sus rivales más habilidosos, como hicieron con Pelé en el Mundial de Inglaterra en 1966, el único que un rey disputó sin ganar. En cambio, conquistó las copas del 58, 62 y 70, cumpliendo con creces la promesa de ganar un mundial que dijo haberle hecho a su padre siendo niño, al verlo llorar por primera vez junto a la radio por la derrota de Brasil frente a Uruguay en la final de 1950 en el Estadio Maracaná. De su mano, Brasil se sacudió complejos y fue una superpotencia futbolística mundial. Gracias al rey del fútbol comenzaron a seguir más a menudo este deporte. Es innegable que los registros de Pelé siguen imbatidos y parecen inalcanzables. Si no es el más grande de todos los tiempos, fue sin duda el primero de los más grandes.